que es sobre todo una estrategia omnicanal. ¿Qué quiere decir? Yo nunca he apostado por solo un canal, de hecho, la prensa es uno más y lo digo abiertamente y honestamente porque es una realidad. La prensa es una estrategia complementaria y que debería de complementar al resto de acciones que vayas a hacer. De hecho, te diría que no apuestes solo por una única estrategia, porque sería quedarte muy corta y limitada con el alcance o con las posibilidades que puedes conseguir con tu marca. Bienvenida a Date Voz. Si quieres que todo el mundo te conozca, ser una referente en tu sector y atraer más y mejores clientes, aunque incluso lleves poco en tu emprendimiento, este es tu podcast. Me llamo Andrea Hacha, soy periodista y he sido especialista de comunicación de grandes marcas que todas conocemos, pero actualmente mi obsesión es ayudar a emprendedoras a que aparezcan también en medios de comunicación. Y para eso estoy detrás de este micro, con el único objetivo de que descubras todo lo que hay que saber del mundo de los medios y lo que además te pueden aportar a tu negocio. Así que si esto puede ser interesante para ti, ¡arrancamos! Muy buenas y buen arranque del año. Este año empezamos con nueva temporada del podcast. Feliz de acompañarte de nuevo, de estar contigo juntita en esos cascos, en ese oído, en ese paseo, en ese viaje en coche, mientras estás ahí en el baño, me da igual. En donde sea, me encanta estar acompañándote y a crecer en tu emprendimiento. En esta ocasión, ya sabéis que esta temporada es un poquito diferente, sobre todo lo sabéis las que estáis dentro de mi comunidad. ¿Y por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Porque bien sabéis que he abierto un poco el micro a que sea nuestro podcast. ¿Y esto de qué trataba? Pues he preguntado a todas quiénes querían participar, qué temas quieren saber o qué temas se pueden tratar en el podcast, qué cosas les gustaría saber más de prensa, de comunicación o de marketing o de emprendimiento o todo lo que tenga que ver con el disfrute, ¿no? Que son un poco como mis pilares en los que me interesan y que creo además te puedo aportar, ¿vale? Entonces, este capítulo de hoy tiene mucho que ver porque una persona en mi comunidad, en ese encuentro, en esas preguntas que les hacía yo para ver cómo podemos mejorar y cómo podemos crear temas y daros voz, me dijo, oye, ¿nos puedes contar cómo ha sido tu estrategia de comunicación desde que empezaste? Y nos cuentes qué es lo que más usas hasta el día de hoy para llegar a donde has llegado. Así que te resumo brevemente que yo realmente llevo 2 añitos emprendiendo en el mundo digital. Por tanto, considero que soy una emprendedora desde hace 2 años. Conocimiento del mundo de la prensa, muchos más casi de los que me gustaría aceptar casi, porque de verdad que han pasado bastantes años desde que estudié periodismo y tengo muchos años a mis espaldas, pero en cuanto al emprendimiento, 2. ¿Y cómo fue y qué decidí y qué apliqué? Pues te lo cuento porque digamos que ha sido muy orgánico, pero que podía aplicar lo que yo ya había visto y que hacían las grandes marcas, que es sobre todo una estrategia omnicanal. ¿Qué quiere decir? Yo nunca he apostado por solo un canal, de hecho, la prensa es uno más y lo digo abiertamente y honestamente porque es una realidad. La prensa es una estrategia complementaria y que debería de complementar al resto de acciones que vayas a hacer. De hecho, te diría que no apuestes solo por una única estrategia, porque sería quedarte muy corta y limitada con el alcance o con las posibilidades que puedes conseguir con tu marca, ¿vale? Y es cierto que además en el mundo del emprendimiento digital sobre todo se llevan como A, B y C, ¿no? Sin embargo, yo que vengo mucho del mundo offline y he visto cómo han funcionado las grandes marcas, sé que apuestan precisamente por una estrategia de visibilidad mucho más amplia, offline y online. Y esa, en mi pequeño mundo y de manera muy humilde y como yo buenamente puedo, es lo que yo apuesto y por eso tengo una estrategia omnicanal. ¿A qué me refiero? Yo arranqué mi negocio con una bebé recién nacida, con el COVID, con un niño de 2 años y medio en casa y mi primer paso que fue, quiero montar un programa, fue la decisión que tomé, que es yo quiero formar a emprendedoras a que puedan ser noticia con mi conocimiento. Voy a democratizar un conocimiento que estaba muy reservado solo para las grandes empresas y lo voy a traer para que las emprendedoras se puedan beneficiar de ello a un coste muchísimo menor, de una manera muy rápida, pero claro, simplificando mucho las cosas que se pueden llegar a hacer
y un proceso mucho más sencillo, ¿vale? Entonces lo hice con un mentor. Entonces mi primera decisión fue un mentor que me ayude a ponerme un poco de orden en qué pasos del negocio tengo que hacer para poder crear mi primer producto digital, ¿vale? Esa fue la decisión 1 que hice. Pero luego, para poder vender, dije, voy a aplicar una estrategia de comunicación orgánica porque no tengo ni un euro para invertir. Por tanto, ¿qué es lo que hice? Estuve presente en clubs de emprendedoras y usé el boca a boca de toda la vida, es decir, hice reuniones de networking con gente diciéndole, oye, yo hago esto, te puede interesar, no te puede interesar, o sabéis, os ocurren otras ideas para que yo pueda llegar a más gente. Y así fue como algunas de ellas me dijeron, a mí me interesa. Y después de hablar, entraron para probar mi programa beta. Pero no solo. Además de eso, utilicé una parte online que era la de utilizar mi canal de Instagram, que yo no tenía nada. Entendedme que yo no tenía ni web ni Instagram más que 50 personas que eran mis amigos y no lo usaba nunca. No tenía conocimientos del mundo digital, para mí era todo nuevo. No tenía base de datos, no tenía nada. O sea que solamente era yo y mi mecanismo y mi conocimiento y poco más. Pero sí debía de transmitir mi manera de comunicar, como es clara, directa, transmite cierta confianza, supongo, porque eso es algo que ya al final solamente ves lo que recoges, ¿no? Pero debo de transmitir confianza a la hora de comunicar y que se ve que soy una mujer que de lo mío sé y tengo mucha experiencia. Por tanto, ese primer contacto de tú a tú, uno a uno, me funcionó muy bien. Y a través de Instagram yo lo que hice fue contactar con un montón de marcas que me gustaban y con las que me gustaría trabajar y les sugerí que si les interesaba estar informadas sobre cómo salir en prensa, pues que me dieran su email y yo les mandaría emails. Así que así hice. A mucha gente no le interesó, pero hubo otras personas que sí les interesó y me dieron su email y las pude meter en mi primera base de datos de 100 personitas a las que les fui escribiendo sobre los beneficios de prensa y tal, y con la opción de hablar conmigo por teléfono para formarse y entrar en un programa, ¿vale? Y así fue como conseguí, a través de las relaciones personales, ¿sabes? El uno a uno, y el emailing fue lo que me ayudaron a conseguir mis primeros contactos. Al mismo tiempo también, que era lo que yo sabía hacer, conseguí alguna entrevista en podcast que a día de hoy hay gente que me ha descubierto viéndome por internet gracias a ese podcast, que es en el podcast de Yo Emprendedora, y yo todavía no había empezado con ningún producto y ya conseguí mi primera entrevista. Entonces, como veis, era por un lado entrevistas, por otro lado ya había salido en prensa también en alguna ocasión con otros temas, el one-to-one de Instagram, el emailing y las relaciones públicas de toda la vida. Ese fue el arranque para empezar a conseguir mis primeras ventas. Y ese fue mi foco, ¿vale? Fue mi foco en las primeras ediciones. Y así, cuando ya tuve algo más de margen económico y poder invertir algo, mi siguiente paso fue mejorar lo que ya estaba haciendo y hacerlo un poco mejor y más constante, es decir, ese emailing mejorarlo, ese Instagram empezar a poner mis posts, prensa conseguir algunas apariciones más que me dieran reputación y por otro lado empecé a invertir en publicidad online, ¿vale? De Facebook e Instagram. Y poco a poco he ido creciendo a eso. Es cierto que con mi primera inversión, con mis primeras ventas, lo que hice fue invertir fuerte en mi imagen, en mi marca personal, en identidad de marca y en comprenderme bien. Realmente era quién soy, qué quiero transmitir, cómo quiero hacer sentir, y todo eso lo tengo que plasmar en mi primera landing page, porque yo tengo una landing page sencillita, en mis primeras sesiones de fotos, en mi imagen, en mi branding, cómo iba a ser mi logo, cómo iba a ser mis colores, cómo iban a ser mis tipografías, todo lo que era yo. Y ese fue mi objetivo después de quemarme un poco, porque los primeros 6 meses fueron bastante duros, entre que me formaba, atendía a una recién nacida, un bebé de 2 años, estábamos en COVID, aquí éramos tropecientos en casa con ruido, descansaba muy poco y estaba entrando por primera vez en el mundo emprendedor, saqué horas donde no había. Y por supuesto trabajé muchísimo para aprovechar al máximo al mentor que en ese momento me ayudó a crear mi primer producto, ¿vale? Que ya por cierto no existe esa formación, pero sí pude crear mi primer producto gracias a eso, que es mi programa, y ahora obviamente lo he ido mejorando muchísimo, ¿no? Durante estos 2 años. Y la realidad es que mi proceso ha sido siempre muy rápido y hacia arriba, que esto yo sé que seguro que en un momento puede ir para abajo o no tan rápido, pero ha sido siempre tomando decisiones
con sentido común y con consciencia de hasta dónde puedo llegar y cuál es mi conocimiento, ¿no? Entonces, cuando algo no sabía, pero sabía que ese era mi siguiente paso, lo que hacía era invertir en un mentor o en una mentora que me ayudase a hacer aquello que yo sabía que necesitaba y hacerlo rápido. Invirtiendo dinero, pero es que mi tiempo es dinero y como soy consciente, pues así buscaba resultados más rápido. Y poco a poco he ido mejorando en cuanto a mi equilibrio de inversión de tiempo con resultados. Al principio era mucho tiempo para sacar muy poquito resultado y poco a poco he ido avanzando. Mi estrategia de comunicación siempre ha ido acompañando a mi estrategia de negocio. Este año ya por primera vez me he hecho un plan anual de cuál era mi plan de facturación anual, cuál era mi plan de vida, cuáles iban a ser mis lanzamientos y qué iba a hacer, ¿no? Y mi plan de comunicación ha ido acorde con lo que yo quería. Por tanto, he ido mejorando mis anuncios de publicidad con mensajes que yo quería transmitir, mi emailing ya lo he hecho constante a una vez a la semana, mi Instagram ya cuento con ayuda y una persona que me ayuda a ser constante porque yo no lo conseguía y yo sé que el impacto en Instagram debe ser gracias también a la constancia y no solo obviamente al contenido. Y mi prensa he ido dedicándole mi tiempo y también he tenido ayuda puntual de personas que me han ido ayudando a poder salir en medios de comunicación. ¿Y qué es lo último que he incorporado en cuanto a mi estrategia para ayudarme a mi negocio? Ha sido buscar un canal de contenido perdurable en el tiempo. Y precisamente ese canal es el que estás utilizando ahora mismo, amiga, que es este podcast. ¿Y por qué? Porque a lo mejor esto te sirve a ti también. Pues lo he utilizado porque me he dado cuenta que dedicaba, por ejemplo, yo dedico dinero y tiempo a Instagram, por ejemplo, y dedico tiempo a los emails. Y todo eso mandas y se muere, se evapora, se va en el tiempo, no perdura. Y si alguien quiere saber cosas que he hecho, que me he dedicado tiempo y esfuerzo y trabajo y conocimiento, ahora, si tengo un canal, le puedo compartir este canal y decir, mira, si quieres saber más sobre eso, vete al capítulo 7. Si quieres saber esto otro, vete a otro capítulo de tal. O puedes saber de mí sin necesidad de que yo te tenga que pasar información. Simplemente puedes curiosear e investigar. Por tanto, si no tienes un canal de comunicación perdurable en el tiempo, te sugiero que lo crees ya. ¿Por qué? Porque Instagram ahora puede ser un lugar donde trabajes mucho, pero a lo mejor Instagram se va y mañana se irá con todo tu esfuerzo y tu contenido. Llegará TikTok o llegará el canal que sea. Las redes sociales además no son propias, las controla un tercero. Así que si tú puedes tener control de ese contenido, muchísimo mejor, porque ahora mismo ya sabéis que hemos estado viendo muchísimos casos de gente que Instagram, ¡pum!, le cancela las cuentas o te duplican y te falsean la cuenta o te pueden pasar miles de cosas. Por tanto, busca cuál puede ser tu canal. En mi caso, ¿por qué he escogido el podcast? Uno, porque sé que estratégicamente tiene sentido ya que las emprendedoras escuchan podcast. ¿El mío? Pues ojalá cada vez más, pero obviamente el concepto podcast se escucha. Y por otro lado, porque lo disfruto. O sea, date cuenta que yo estudié periodismo. Yo de pequeña siempre dije, mamá, yo quiero ser artista. No, hombre, no, pero sí le dije que quería tener mi programa de televisión o ser presentadora. Siempre me gustó un poco lo de usar la comunicación oral y al final siempre me he ido hacia comunicación escrita mientras era periodista, pero ahora después de los años, fíjate tú cómo es la vida, en mi mini mundo pues tengo mi pequeño programa y sobre todo el poder hablar de manera oral, que es donde yo fluyo, disfruto y además me está encantando porque estoy descubriendo a un montón de personas, ¿no?, con las que poder charlar porque soy muy social, así que puedo cubrir una parte de mi felicidad y mi satisfacción mientras yo trabajo en mi emprendimiento. Así que, recomendación, busca un canal perdurable, que sea estratégico, es decir, que tenga interés que ese canal se use en tu audiencia y, por otro lado, que tú disfrutes. Por ejemplo, la prensa, ¿por qué también la trabajo con mucho foco? Porque es perdurable en el tiempo. Es decir, si alguien me busca en internet, la prensa se queda, está ahí. Cuando tú sacas una aparición digital, está ahí, permanente. Por tanto, trabaja para mí, sin yo tener que estar haciendo que la gente confíe en mí o que yo sea creíble o demostrar mi autoridad o que yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? Por tanto, cosas que perduren en el tiempo son siempre súper estratégicas porque perduran, están ahí, te van a generar
tráfico, por ejemplo, en el caso de un podcast o de la prensa incluso, te pueden generar tráfico estando tú durmiendo o estando haciendo otras cuestiones, ¿no? Mientras que Instagram está muy bien, pero es efímero, es rápido, las stories duran 24 horas, señores, y no sabéis la cantidad de trabajo que hacemos para las stories, ¿no? Y los vídeos, por ejemplo, de TikTok son cortitos, se van rápido, ¿no? Así que otro tipo de canales que nos aporten en nuestra marca y que además nos aporten disfrute y sean perdurables, siempre va a ser una buena estrategia. Eso es lo último que he incorporado a mi plan de comunicación anual y por ahora me acompaña muy bien esta estrategia omnicanal a lo que te he comentado antes, a mi negocio. Y añado que este mismo mes vas a enterarte porque te voy a invitar a un entrenamiento especial en el que te puede cambiar el negocio y sin duda va a hacer muchas cosas por tu marca que probablemente a día de hoy no estés haciendo. Así que estate atenta porque vendrá toda la información en el próximo podcast. Esto es todo en cuanto al plan de comunicación que yo aplico y ahora vamos con Google News, que ya sabes que es la sección que acompaña siempre al final de mi podcast. Cosas buenas, noticias buenas, porque siempre son todas chungas y estoy un poco cansada de que todo sea un mal rollo. Así que te quiero traer un poquito de buen rollo al final del podcast cuando no entrevisto a otra persona. Y en este caso, ¿de qué va? Es bien sencillo. No vamos a hablar de una noticia concreta, sino de una receta científica que dice un neurocientífico de la Universidad de Stanford para salir de la cama con energía para todo el día. Bien sencillo, no es que sea una cosa que va a transformar el mundo, pero a lo mejor te ayuda a ti. Y son 3 cositas que dicen que nos ayudan a nuestra rutina diaria. La primera, salir al exterior lo antes posible para que nos dé la luz del sol. Eso trae vitalidad. 2. Retrasa tu café matutino. Yo que además me encanta el café, tenerlo aquí durante horas, se me acaba quedando frío. Tengo el café como de las cafeteras, o sea, soy de mogollón de leche y siempre descafeinado, porque me acelero como una moto con el café. Yo no sé por qué, soy muy sensible a la cafeína. Así que las cafeteras diréis, pues si eso no es café, eso te lo podrías tomar a primera hora. Pues no, me lo tengo que retrasar según este neurocientífico, porque algo de cafeína, ¿no? Si no tiene cafeína. Bueno, pues da igual. Hacedles caso vosotras que seguro que tomáis cafeína y no como yo. Tenéis que retrasarlo. Y en tercer lugar, aumentar la temperatura corporal central, haciendo o bien ejercicio o pegándote una duchita. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! Espero que te haya encantado este episodio de hoy. Si quieres seguir enterada de todos los episodios que creé y de todo lo que te ofrezco, puedes pinchar en las notas de este episodio o bien puedes entrar en el perfil de mi bio de Instagram, que es Andrea Chasusaeta, todo junto, y darme tus datos. Si me das tus datos, podrás descargarte una audioclase de 10 minutos en la que te voy a explicar los requisitos base para poder salir en medios. Además, te vas a poder informar de todo lo que hagamos. Si lo sientes así, también puedes dejarme una reseña en la plataforma donde lo estés escuchando y así le vas a dar mucho amor a este podcast para que siga vivo. Y no lo olvides, date voz y deja de ser el secreto mejor guardado.